Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio de teología y vamos a continuar con nuestra conversación acerca de la educación de nuestros hijos, el deber que todos los padres cristianos tienen de educar a sus hijos en el temor y la sabiduría de Dios. Les recuerdo que es importante que lleven todo lo que van a escuchar en este programa siempre a la palabra de Dios, porque ese es el estandarte, ese es el estándar. La misma palabra nos exhorta a llevar toda enseñanza, toda prédica que escuchamos siempre al estandarte de la palabra de Dios. Así es que esto es absolutamente esencial para todo cristiano, como los de Berea, ¿verdad? Ser siempre diligentes en examinar todo lo que nos dicen, todo lo que nos enseñan, traerlo siempre a la palabra de Dios para ver si es la verdad. Y si es la primera vez que ven este programa, pues bueno, les invitamos a que le den el giro a la campanita y se suscriban. De esa manera pueden recibir alertas cuando estamos al aire y estamos transmitiendo nuestros programas. Déjenos el like, de esa manera nos ayudan también a diseminar el programa y la sana doctrina. Y bueno, así es que sin más preámbulo vamos a entrar al tema, vamos a continuar nuestra conversación y gracias al Señor ahora en esta ocasión se encuentra con nosotros el hermano Tony Martínez desde México y gracias a Dios el hermano ahora está con nosotros y vamos a continuar esta conversación. Bienvenido Tony, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos, pues un gusto enorme poder estar una vez más contigo, Eric. Ahí por cuestiones de salud no habíamos podido estar, pero pues, con muchas ganas de estar por acá y realmente hablar de esos temas que a nosotros nos apasionan, tanto a ti como a mí, ¿no? Realmente entender qué es lo que Dios quiere para nuestras familias y nosotros como mayordomos, pues tenemos un privilegio y una responsabilidad muy grande, ¿no? Que debemos acatar estas instrucciones. Al final de cuentas es una herencia puesta en nuestras manos por la cual vamos a rendir cuentas, y eso pone la situación con los ojos muy abiertos en que debemos hacer lo que el dueño de todo dicta, el rey del universo. Así que un gustazo estar por acá. Recuperándote, Tony, del COVID. Sí, ahí nos tocó un poquitín a mi esposa, a mis hijos y a mí. Gracias a Dios nos sostiene y bueno, yo digo que es una enfermedad que si llegas a tiempo lo puedes pasar en casa y pues con la ayuda de Dios puedes salir adelante. Un momento una prueba fuerte, pero muy bonito porque pudimos sentir el amor de la iglesia local. Yo asisto a Comunidad Cristiana Vida Nueva de Los Mochis. Nos puedes buscar ahí en Facebook con las iniciales CCVN Los Mochis. Y pues en los momentos de sequedad, a veces solo, en que tú dices, Señor, muéstrate, pues el Señor se mostró a manos llenas y la iglesia empezó a mostrarse como familia. Nos servían a mi esposa y a mí, no nos dejaban bajar de la segunda planta, llevándonos comida, cuidando a nuestros pequeños. Yo tengo 4 hijos, entonces era un reto grande, ¿no? Los 2 casi son bebés, 3 y 1 año. Entonces fue un tiempo muy hermoso. Realmente cuando entramos al crisol del Señor nos purifica, nos parecemos más a Cristo, entonces vale la pena el costo. Amén, amén, hermano. Es una gran oportunidad realmente para dar un ejemplo, ¿verdad? Para poner, como quien dice, sustancia a nuestra fe. Una oportunidad y es una prueba, obviamente. Y le damos las gracias al Señor pues porque te has recuperado por la voluntad del Señor. Y esto es algo importante, simplemente pasando por aquí, para los que nos están viendo, tener siempre una opinión bíblica de todas estas cosas. En nuestro programa siempre hacemos énfasis acerca de que tenemos que construir, tenemos que cultivar en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, una visión bíblica de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en unos tiempos tan difíciles donde los medios sociales influencian la manera en que pensamos y muchas veces esto no está en acorde o en alineamiento con la palabra de Dios y nos podemos convertir
en víctimas del pánico y del miedo y todas estas cosas que los medios sociales están realmente enfatizando el pánico, ¿verdad? Y el problema con esto es que olvidamos lo que la Biblia tiene que decir y acordarnos que este virus realmente viene de la mano del Señor, no está fuera de la soberanía del Señor Jesucristo y que está bajo su control y que tenemos que acordarnos de que realmente el enemigo, o sea, la amenaza más grande que tenemos como seres humanos no es el COVID-19, sino que la ira de Dios. Ese es el problema realmente de la humanidad. Es la ira de Dios que está en contra de nosotros porque hemos pecado y hemos quebrantado la ley santa de Dios y que necesitamos un Salvador. El problema del hombre no es el COVID, el problema del hombre es el pecado y la ira de Dios que está en contra del pecado. Esa realmente es la gran amenaza que el hombre tiene, realmente. Así es que simplemente pasando por aquí. La última vez que tuvimos esta conversación con el hermano Tony, yo le hice una pregunta muy importante y si quieren ver ese programa lo pueden buscar aquí en este link, les vamos a dejar. Pueden hacer clic aquí, aquí pueden ver este programa. También aquí pueden ver, más adelante les vamos a dejar otro link para el programa anterior donde hice un repaso acerca de nuestra conversación. Hicimos la pregunta acerca de qué significa hacer tropezar a nuestros hijos, ¿verdad? Así es que ahí les dejamos esos links para que lo puedan ver. Lo vamos a dejar también aquí abajo en la descripción. Ahora, la pregunta que le hice al hermano Tony la última vez es, vaya, en la luz de la conversación tocante a la educación, lo que la educación significa, cómo la Biblia la define y cómo es un concepto que realmente surge de la palabra de Dios y que Dios tiene una opinión y nos ha dado un mandamiento tocante a la educación de nuestros hijos, nos ha dado la prescripción y nos ha dado la jurisdicción, ¿verdad? Estos dos puntos muy importantes que establecimos en nuestra última conversación y hicimos la pregunta porque llegamos a la conclusión que mandar a nuestros hijos a un sistema de educación secular que no simplemente enseña las matemáticas y los números, pero que es un sistema que tiene una agenda y no es neutral, sino que es realmente antagonista, que quiere decir que va en contra de lo que la Biblia enseña. Entonces dijimos que como conclusión, la Biblia entonces está en contra de que nosotros entreguemos la mente de nuestros hijos a un sistema secular de educación, porque entonces estamos violando principios bíblicos establecidos claramente en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo en Colosenses 2:8 advierte a los creyentes a no dejarse embaucar por filosofías de hombres que no están basadas en Cristo, sino que en la sabiduría del hombre, ¿verdad? Entonces esto es importante. La pregunta que le hicimos al hermano Tony en la luz de nuestra conversación fue la siguiente. El éxito. Definir el éxito bíblicamente. ¿Qué es el éxito definido bíblicamente, hermano Tony? Bueno, pues es una pregunta muy interesante, ¿no? Desgraciadamente como cristianos tendemos a ir a lo que el mundo dice de que es el éxito y pues pudiéramos ir a distintos pasajes en los cuales pudiéramos responder esto bíblicamente. Yo pudiera decir, por ejemplo, que parecerme más a Cristo sería, si al final de mi vida yo me parecí más a Cristo, bueno, eso pudiera ser un excelente parámetro para medir el éxito, ¿no? Porque puedes englobar el hecho de haber obedecido, de haber amado, de haber guardado lo que el Señor instruyó. Entonces, eso es tan distinto, tan lejano a lo que el mundo dicta y el mismo Señor Jesucristo nos hablaba de esto, de qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma, cuando el mundo tiene un parámetro en base a cuestiones monetarias, en cuestiones académicas, pero perdiste tu alma. Entonces, el que nuestros hijos puedan conocer a su Salvador, puedan crear carácter, el que sean discipulados a los pies en la disciplina y amonestación del Señor,
y que ellos puedan servir para su gloria en aquello que el Señor les legó. Al final de eso yo puedo decir que mi hijo fue exitoso. Aún si en esto se le fue la vida, aún si en esto él quizás quedó en pobreza, como tantos misioneros que hicieron la voluntad del Señor. Entonces, los parámetros son muy distintos. Entonces, estamos buscando hacer tesoros en el cielo y pues, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que eso sería una respuesta más adecuada para lo que es el éxito bíblico. Vaya, eso va en contra de lo que la cultura ahora enseña, ¿no? Es algo contracultural. Claro, claro. Y pues bueno, la pregunta de esto es, ¿quién dicta, no? O sea, ¿quién dicta el parámetro de éxito? O sea, cuando tú ves cualquier película de Hollywood, el joven exitoso es el chico popular, el que es el bueno en los deportes, el que puede tener a todas las chicas que él quiere. Normalmente es el bullying de la empresa, perdón, de la escuela, y bueno, eventualmente lo puede ser de la empresa, ¿no? Entonces tienes esta persona, pero que al final de cuentas no sabe nada de la vida, no tiene carácter, no tiene dominio, no tiene temple, no puede amar a su prójimo. Entonces, cuando el mundo establece un parámetro, crean, o sea, no hay neutralidad en esto. En el sistema del mundo no hay neutralidad. Va a buscar algo que se opone completamente a lo que Dios establece en las Escrituras. ¿Qué le dirías tú a un padre de familia, a una persona que te diga, yo creo que estamos exagerando, ¿no? Creo que ustedes están yendo al extremo. ¿Qué le dirías tú a una persona que te diga eso? Híjole, pues yo lo mandaría rapidito al Salmo 2. El Salmo 2 es muy claro acerca del ataque que existe contra Dios y su ungido, y por ende contra su pueblo, contra la novia del ungido. Entonces, no existe neutralidad. El príncipe de paz vino a este mundo para establecer una paz entre el Padre y nosotros, porque estábamos enemistados, pero el mundo está enemistado con Dios. Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La palabra es tan clara al respecto. Entonces, si como padres decimos, oye, estás exagerando, bueno, no me lo digas a mí, díselo a Juan, díselo a Pablo, díselo al mismo Jesús en la Biblia, y tendríamos que quitar tantas páginas de la Biblia para no verlo y decir, pues, híjole, yo creo que estás exagerando. Pero la cuestión es esta, o sea, ellos quieren matar al ungido y dice la Biblia que él se ríe desde los cielos porque pues cómo te pones, como decimos, ¿no? Con Sansón a las patadas. Sí. Y el mandato a las naciones es besa al hijo. Besar al hijo antes de que se vuelva en ira el juez, ¿no? Pronto se inflama su ira y viene pronto. Entonces, la cuestión es muy sencilla, por autopreservación, ¿a quién quieres agradar? Esa es la pregunta realmente, porque, vaya, hay muchos cristianos que dirían, bueno, si yo no mando a mi hijo a la universidad, o no lo mando a una institución secular, ¿verdad? Con los profesionales, con los que conocen, los que saben, entonces yo voy a privar a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? En este caso, y ese es otro tema, ¿verdad? La crianza de las hijas. ¿Para qué se crían las hijas ahora en día? No se crían para que sean esposas, Proverbios 31, ¿verdad? Sino que se crían para que sean independientes en el mundo y exitosas y bueno. Pero volviendo a este tema, alguien diría, bueno, si yo no mando a mi hijo a la universidad, yo le estoy privando de una gran oportunidad. Y volvemos al tema del éxito, ¿no? Porque lo que queremos quizá enfatizar o traer a la conversación es el hecho de que nuestra definición muchas veces a lo largo del cristianismo, ¿verdad? O sea, yo vivo aquí en los Estados Unidos y esto es aquí también endémico,
La mayoría de los cristianos aquí también igual no tienen una cosmovisión, y volvemos a lo mismo. No tienen un parámetro, no tienen una ideología o una filosofía que sea basada en la Biblia, sino que muchos de sus principios y valores están fundamentados en el secularismo, en el humanismo, y son guiados y movidos por ello. Entonces, si definimos el éxito como la adquisición de bienes, dinero, material, que es como el mundo lo define, entonces tenemos que por lo menos ser sinceros y llegar a la conclusión que nuestra definición del éxito no es bíblica, sino que es del mundo. ¿Qué dirías tú a eso? Claro, o sea, el parámetro del mundo, digo, igual dependiendo qué persona lo pone, ¿no? Eh, se vuelve subjetivo, por eso es que tenemos que ir a la Biblia. Como cristianos entendemos que la palabra de Dios es inerrante, infalible, y es la autoridad máxima con la cual nosotros nos podemos mover, es la revelación escrita para nosotros. Entonces, encontramos mandatos, no sugerencias, los cuales nosotros necesitamos prestar atención. El mundo te muestra algo subjetivo, es decir, para mí el éxito es ser multimillonario, estar en la lista de los 100 millonarios de Forbes y que yo diga, wow, eso fue. Para mí el éxito es que mi hijo salga de Harvard, que va a salir con una deuda multimillonaria, pero va a salir de Harvard. Y tú dices, ¿es en serio? ¿Ese es el éxito para ti? Entonces, cuando te quieres establecer con los estándares del mundo, bueno, mi hermano, vas a obtener los resultados del mundo. No busques tener resultados piadosos usando los métodos del mundo. Y el problema de esto es que es antagónico y choca con lo que Dios quiere de nosotros, porque el mundo busca la grandeza personal, el Señor busca al manso y humilde de espíritu. Entonces esto choca diametralmente. ¿Recuerdan aquella madre diciéndole a Jesús, Jesús, por favor, quiero pedirte que Juanito y Santiaguito estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda, porque yo quiero que sean los grandes? Y yo me imagino quizás la paciencia y conmiseración de Dios, hablando tan claro, perdón, de Cristo, diciéndoles, bueno, el que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de todos. Y esto se opone a lo que tú aprendes en la universidad. Tú tienes que pisotear, tú tienes que ser el manager, tú no puedes empezar de abajo, y realmente ese es el éxito. ¿En serio? ¿En serio? El rey del universo vino humilde. Filipenses 2 nos habla de esto. Nació en un pobre pesebre, sirvió y obedeció a hombres falibles y pecadores, y cumplió la ley perfecta y vivió de una forma nómada, pero sirviendo a su padre y haciendo su voluntad por 3 años. Y el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Entonces podemos medir que no fue exitoso Cristo, o en realidad, según el estándar del mundo, fue un pobre hombre que murió de una forma cruenta porque se creía un rey que nunca fue. Entonces, ¿cuál es nuestro estándar? ¿Bajo qué estándar vamos a medir a nuestros hijos? Es bien interesante porque en la Biblia encontramos, me recuerda a las palabras de Pedro en su primera epístola, en el segundo capítulo, versículo 21, cuando Pedro le dice a los creyentes que en el contexto de la carta, ¿verdad? O sea, si podemos poner la carta de Pedro en una sola definición, tendríamos que llamarla la imitación de Cristo. Y en el contexto del pasaje del capítulo número 2, Pedro les está exhortando a los creyentes a aguantar, a someterse al maltrato por el amor a Dios y a esperar en Dios. Y Pedro viene y le dice a los creyentes que por esta razón Cristo vino al mundo para sufrir, para dejarnos un ejemplo para que sigamos en sus pisadas. Y muchas veces podemos leer estos pasajes y lamentablemente no conectamos
estos pasajes o no los aplicamos a nuestro diario vivir, a nuestra forma de pensar. El Nuevo Testamento está plagado con esta ideología, con esta enseñanza de seguir a Cristo y los pasos de Cristo, y esto va en contra de la cultura. El Señor mismo lo dice, esto es en lo que los paganos se esmeran, ¿verdad? En que comerán, que vestirán, las cosas del mundo, o sea, este es el afán de ellos, este es el centro de ellos, esta es la meta de ellos. El Señor da el contraste y dice, pero ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y realmente en el griego es incluso más enfático, porque no solamente quiere decir justicia, pero rectitud. Y esa debe ser la prioridad del creyente. Pero es contracultural, ¿no? O sea, la cultura realmente ha afectado la manera en que los creyentes piensan. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que algo que hemos visto en la iglesia y bueno, en Estados Unidos, esto ha sido ya por algunos cientos de años, ¿no? Donde cada vez el mundo está entrando más a la iglesia, en vez de que la iglesia esté impactando el mundo, y es un problema de cosmovisión increíble. No nos guiamos ni dictamos nuestras vidas y todo lo que hacemos con lo que la Biblia dice. Latinoamérica enfrentamos problemas similares. Realmente fuimos evangelizados justamente con un evangelio muy light, pudiéramos decir, donde todo era suficiente hacer una oración y no importa si hicieras de tu vida un papalote, ¿no? Entonces, ¿Tú te refieres a la oración del pecador como la prueba máxima de que eres salvo? claro, yo hago la oración y ya de ahí hago lo que quiera, Para ¿no? pim, para pum, bienvenidos Sí. al reino, ¿no? Entonces se decretaba papalmente, ahora eres hijo de Dios, Bueno, el ¿no? Papa por lo menos vendía la salvación, nosotros la damos, o sea, Gratis. gratis, ¿no? No, No. O sea, es una situación difícil, pero al final de cuentas te muestra una cosmovisión y el cómo entendemos la salvación, o sea, nuestra soteriología está muy equivocada, ¿no? Entonces, cuando... permíteme un segundo, nomás para aclarar, la soteriología es la área de la doctrina que trata con la doctrina de la salvación, ¿verdad? Para aquellos que no saben, es bueno que aprendamos estos términos, ¿verdad? Porque cuando estamos estudiando teología, tenemos que entender que la palabra teología quiere decir la palabra de Dios, el estudio de Dios. Así es que esto es importante de entender. Nomás quería aclarar eso porque es una palabra súper importante, muy buena. Gracias por traerla, hermano. Eso es muy importante. Perdón que te interrumpiera, es que simplemente No, me gusta. no te preocupes. Entonces, definimos, ok, ¿cómo puedes saber si tu hijo es salvo, no? Una de las cosas más difíciles que se ven, sobre todo en Estados Unidos, que allá ustedes hacen encuesta de todo, ¿no? Sabía realmente cómo pierden el 80% de los niños, o algunos hablan incluso de más, cuando ellos entran al college, ¿no? Entonces, Sí. no hay realmente una base firme de su fe, porque definitivamente la palabra de Dios no la ven ellos como algo útil en su día a día, como algo aplicable. Entonces, yo solo hago una oración del pecador, lo que la ley dice, lo que los estatutos de Dios dicen, en realidad no importan. O sea, yo he conocido gente que tiene una convicción que dice, es que yo ya soy salvo, y tú ves su vida hundida en pecado y dice, no, es que yo ya hice la oración cuando yo era chico y ya fue Y a mí el suficiente. pastor me dijo que porque ya pasé al frente del altar y tuve un choque emocional y dije la oración, el pastor me aseguró que ya era salvo. Y lamentablemente
esta mala práctica, ¿verdad? Sí, bueno, si un doctor ah, practica mal, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Lo desbarran o qué sé yo, no sé cómo se dice, pero lo sacan de la práctica, ¿verdad? Pero muchos pastores que también tienen mala práctica, porque esto hace más daño al individuo, porque incluso lo inmuniza al evangelio verdadero, porque Exacto. lamentablemente no entendemos que el llamado del evangelio es a ser salvos, a creer y arrepentirnos. Es decir, la fe verdadera consiste del arrepentimiento y consiste del creer. El creer y el arrepentimiento son parte de una misma moneda y tenemos que entender que la prueba de que hemos realmente sido salvos no es que pasamos al frente, dijimos la oración, sino de que Dios nos ha cambiado el corazón y eso fluye en una nueva actitud, nuevos deseos y fluye en obras como el resultado de la fe, ¿verdad? Claro. Es increíble el daño que esta metodología produce, realmente dañino para la iglesia. Claro. Entonces, cuando tú vas a la Biblia, y tú vas, por ejemplo, pasajes como Efesios, tú entiendes nuestra condición, ¿no? Como estando muertos y Él nos encuentra, debe haber un cambio, como tú dices, realmente de adentro hacia afuera, y para que tú y yo podamos hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, dice Efesios 2. Entonces, debe haber una transformación en nuestras vidas. Entonces, como padres, estaríamos muy limitados en decir, es que mi hijo ya hizo la oración del pecador. Bueno, realmente tu hijo vive con los estándares, has forjado el carácter de tu hijo, tiene convicciones claras, porque cuando nosotros entendemos el evangelio del reino, no es suficiente una salvación personal. Claro. La salvación personal es el ticket de entrada. Así es el principio. Es el principio, es el Creo principio. que parte del problema tiene que ver con que vemos a la salvación como una vacuna, ¿no? O sea, ya estás vacunado, ya, vámonos, ya estás bien. Tú dices, Y nada, pero nunca nos enseñaron que esa es simplemente la entrada. Ahora tenemos que trabajar arduamente en forjar ese carácter cristiano, esa fundación cristiana y como Pablo lo dice, es por el renovamiento de nuestra mente. Y como dijo el doctor R.C. Sproul, dijo, la cristiandad es una religión del corazón, pero la manera en que Dios afecta el corazón es por medio de la mente. claro, claro, o sea, es aquello que nosotros pensamos va y se anida en nuestro corazón, pues se puede hacer una realidad y luego viene a nuestra boca y nosotros podemos declararla. Entonces, como padres, híjole, medir nuestro éxito como padres, y yo sacaría la universidad o el college de la ecuación y decir, ok, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Realmente lo estoy llevando a los pies de Cristo? ¿Realmente está poniendo por obra lo que estamos diciendo? Eh, ¿Ha hecho un impacto la palabra? ¿Para él es algo vivo? ¿Es algo útil para prepararlo para toda buena obra? ¿O en realidad es algo prehistórico que yo necesito quitarle el polvo cada domingo porque no me dice nada de lunes a sábado? Realmente de lunes a sábado no importa. Entonces, Es ¿realmente? relevante o no, ¿verdad? Es la Biblia relevante para este tiempo. Exacto. Entonces, cuando tú dices, bueno, la vez pasada decíamos, ¿tiene la Biblia algo que decir de la educación? Claro. ¿Tiene la Biblia que decir quién es el responsable? Claro. ¿Tiene la Biblia que decir acerca de cuál es nuestro parámetro de éxito? Claro. ¿Tiene la Biblia que decir acerca de cómo entregamos nuestros hijos al César y cómo lo entregamos a la universidad? Claro que sí. Como dijo este predicador aquí, este pastor aquí no sé si lo conoces tú, Buddy Buchan.
Buddy Buckham. Dijo, bueno, si mandas tus hijos al César, ¿verdad? Los mandas a Roma, no te sorprendas cuando regresen romanos, Claro. ¿verdad? Volviendo a lo de la universidad, bueno, es triste realmente porque aquí yo en los Estados Unidos veo muchos padres que igual, o sea, les dieron una cristiandad light a los hijos, nunca se esmeraron en confrontarlos con la palabra de Dios y con el fruto del Espíritu Santo. Eso realmente es esencial. Por ejemplo, yo con mis hijos cuando hacemos nuestro devocional y nuestro discipulado, porque esto es algo diario, ¿verdad? No es algo de los domingos, es integral, es orgánico en nuestra familia, ¿verdad? Como debe de ser. Entonces, estas conversaciones surgen diariamente. Y una de las cosas que yo les digo, miren, este es el fruto del Espíritu. Si ustedes realmente han conocido a Cristo, esto es lo que van a esperar que el Espíritu Santo va a hacer en ustedes. Así es que yo no les voy a decir, bueno, ya dijiste la oración, ya te bauticé, ya estás, ya como dicen aquí, good to go, o sea, ya estás listo. No, o sea, yo quiero que se examinen siempre en la luz de la Escritura y si acaso se convierten en apóstatas, prefiero que sepan y estén concienzudamente a sabiendas que son apóstatas, que estén pensando que porque un día dijeron la oración y yo los bauticé, les dije que eran salvos, que son salvos. Porque esos son los que van a escuchar esas palabras tan terribles en aquel día. Apártate de mí, nunca te conocí. Claro. Prefiero que ellos estén conscientes y digan, bueno, yo creí y dejé la fe. Creo que una persona que sepa concienzudamente qué es lo que ha hecho, tiene más oportunidad de arrepentirse que una que esté engañada y se le haya dicho, no, ya estás bien, no te preocupes, estás bien porque dijiste la oración, ¿verdad? Así es. Así es. Sí, sí, sí. O sea, llegas a tener un, una conciencia cauterizada. Y esto hace más daño porque tienes la moneda perdida dentro de casa. Entonces, digo, nosotros decimos, bueno, el hijo pródigo salió, eh, tuvo que probar de la comida de los cerdos y pudo experimentar el amor del padre, el padre saliendo a su encuentro y no dejándolo hablar, besándolo. Entonces, como tú dices, hay veces hay mucha esperanza y tenías al hermano que tenía todo y decía, porque a mí nunca me has hecho esta fiesta, y teníamos a alguien quizás un legalista que quería hacer ciertas cosas para ganar el amor del padre y no amaba a su hermano y no Yeah. quería todo eso. Entonces, Creo que estaba más lejos él del padre de lo que estaba el pródigo del padre, ¿no? Porque este estaba cerca, pero su corazón estaba lejos del padre, claro, es ¿verdad? una realidad, Eric, que nosotros como padres tenemos que hacer esto en, en el camino del Señor. No existen nietos, Él tiene hijos. Sí, Entonces, cuando nosotros traemos a nuestros hijos, ellos tienen que encontrarse con un Salvador personal. Son mis hijos, yo los amo, ok, si los amo, yo tengo que entregarles el Evangelio todos los días, todos por los más días. que yo puedo y decirles, sabes que esto es lo que el Señor dice, lo que tú estás haciendo se llama pecado, no se llama un errorcito, Claro, o no se llama te equivocaste, no, se llama pecado ante un Dios santo santo. y al cual tú y yo tenemos que Entregarle amar. cuentas, ¿no? También. Claro, claro, o sea, de pronto se enciende su ira, Él viene arrepentidos. Entonces, este es el mensaje que nosotros damos a nuestros hijos, pero hijos, hay esperanza, tú no vas a ser perfecto, tu padre no es perfecto, pero yo soy oveja también, yo estoy en este caminar. Mírame, necesitamos arrepentirnos juntos porque entendemos este proceso una vez más en la salvación. Fuimos salvos, estamos siendo salvos, Y vamos a ser salvos. seremos salvos en algún momento de este pecado. Algún día nosotros vamos a gozar de que ya no va a haber pecado. Va a ser algo glorioso, pero no estamos ahí todavía. Y esa es la vida del cristiano. Es algo interesante porque ya no somos lo que éramos, pero tampoco somos lo que debemos ser, ¿verdad? Es una trayectoria y eso tiene que ser importante en la definición
y el entendimiento de lo que significa ser salvos. Porque el cristiano vive entre la santidad de Dios que nos lleva y nos aplasta y la gracia de Cristo que nos levanta, ¿verdad? Entonces, vivimos en esa paradoja, por decirlo así, ¿no? Entre la santidad de Dios, que vemos a Dios santo y vemos cómo caemos de su gloria, y luego vemos al Salvador que lo hizo todo, y es de allí que debemos de cobrar fuerzas, no de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Él ya hizo. Y entender que todo está pagado, que todo está hecho, que todo se ha hecho cuando Cristo entregó su espíritu, dijo, consumado es, ¿verdad? O sea, todo está hecho. Entonces de ahí debemos de cobrar fuerzas de la fundación, quien es Cristo. Y eso es precisamente lo que nuestros hijos necesitan entender. Como dice el autor a los Hebreos, ¿verdad? En el capítulo número 12, con los ojos puestos en Cristo. Y es el deber de nosotros como padres de enseñarle a nuestros hijos a ver a Cristo. El primer ministerio del cristiano, del pastor, del anciano, es su familia, ¿verdad? Pablo lo dice claramente en primera de Timoteo, en su carta a Tito, igual, eso es algo que Pablo lo deja bien claro, que este es el primer ministerio de un hombre, ¿no? Claro, claro, y los estándares incluso para servir en la segunda esfera también importante que es la iglesia es que puedas gobernar bien tu casa. Tanto es el estándar de la familia, eh, de qué le sirve a un hombre y cómo va a administrar y gobernar la casa de Dios si no puede gobernar su propia casa. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que cumplir. Aquí cuando hacías la pregunta en el tema de la universidad, híjole, es un punto que yo creo que a muchos les mueve. Eh, yo lo noto muchísimo más en Estados Unidos. Existe este enfoque en tengo que ahorrar para la universidad de mi hijo porque es carísimo. Yo vivo en México, yo puedo gozar de un sistema diferente, o sea, no tengo que salir con una deuda de mi universidad, ¿no? Claro. Que sigue siendo también un centro marxista, ¿no? Para levantar a tus hijos como socialistas y en contra de la Biblia, es lo mismo. Las ideas tienen consecuencias. Claro, y hay una ideología que existe cuando entras a la universidad. Y es que está bien arraigado aquí en la cultura americana. Es que eso ya, como dicen, se toma de cajón, o sea, se da por Por sentado sentado. que es así va a ser, o sea, el éxito, ¿no? Vas a la primaria, entras al high school, del high school ya sales para el college, university y todo eso. Y esta es la meta, ¿no? O sea, si yo como un padre cumplí con esto, ya me doy por sentado, ya. O sea, me lavo las manos, ya hice lo que tenía que hacer, ya me aseguré que mis hijos van a tener todo en la vida, ¿verdad? ¿Cómo usamos ese lenguaje? Ahora cito las palabras de alguien que fue muy práctico y dijo, ¿de qué le vale al hombre, ¿no? De ganarse a todo el mundo, pero pierde su alma. ¿Verdad? Sabemos quién dijo eso, nuestro Salvador. Y es tan sencillo, pero tan profundo, ¿no? Tan profundo y difícil de, de, de entender. Claro, y yo creo que los padres pueden, híjole, necesitas mucha fe para pensar que el éxito de tu hijo radica en una universidad. Es un sistema colapsado, terrible. Solo mira de forma económica la cantidad que cada vez crece más en deuda en Estados Unidos y se ha convertido en el negocio de vender títulos. Es decir, eso, te venden un título que a lo mejor te cuesta $45,000 al año, no lo sé, multiplícalo por 4 años y la mayoría de estos son
créditos que les dan a los hijos, porque no pueden pagarlo a menos que sea quizás una estrella de un deporte o algo, y le pueden dar una beca, pero es increíble el costo que tiene, y la Biblia es muy clara acerca de la deuda, para empezar. Entonces, tú vas a sacar a tu hijo, y yo creo que es muy arriesgado monetariamente y con un sentido común, es muy arriesgado decir, yo voy a invertir esta cantidad y él va a adquirir una deuda de esto para que él pueda obtener un trabajo suficientemente remunerado para que lo pueda pagar. Sí, sales ya de la universidad, ya sales endeudado, ¿no? Y ese es simplemente el lado práctico del asunto. Claro. Y lo peor del caso, volviendo a lo que tú estabas mencionando, es esto. Que la gran mayoría de padres cristianos les enseñan una cristiandad bien, ¿cómo se dice? Bien shallow, o sea, bien superficial. Suavecita. Bien superficial. Y luego el muchacho va, por decirlo así, ¿verdad? A la universidad, y en la universidad se encuentra a estos grandes estandartes de la filosofía humana, y empiezan a cuestionarles sus fundamentos, los destruyen y los convencen, y salen de la universidad ateos. Y no es porque perdieron la fe o perdieron la salvación, no, simplemente fue porque nunca fueron salvos. No estaban sentados en la roca, quien es Cristo. Y lamentablemente, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ese es el reporte de la mayoría de los jóvenes que vienen de hogares cristianos, que van a la universidad y salen endoctrinados y negando la fe. Y volviendo al tema de la educación de nuestros hijos. Entonces, es ahí donde es probado lo que hemos puesto en la mochila de nuestros hijos, por decirlo así, ¿no? Así es. Veía hace un par de horas justamente una predicación del pastor John MacArthur del domingo antepasado, creo, en su iglesia, y justamente había tenido una reunión con algunos adolescentes y decían, bueno, ¿qué podemos hacer para estar preparados para la universidad, ¿no? Y él hablaba de dos puntos principales acerca de las convicciones que deberían de tener, porque debes de tener principios. Es muy fácil que te muevan en tus convicciones. Nuestras convicciones deben ser bíblicamente cimentadas y fundamentadas por la palabra del Señor. Y Salmo 1 es un excelente salmo para medir un éxito. Bienaventurado ese varón que realmente puede estar plantado junto a corrientes de aguas, que pueda meditar en la palabra de Dios. Y nosotros no lo hacemos de una manera perfecta, es solo el ungido de Jehová, pero nosotros anhelamos buscarle, nosotros queremos ser esas personas que puedan dar su fruto a su tiempo. Claro. Y ser bienaventurados. Bueno, es muy importante que tú tengas una convicción. Segundo, él hablaba de un pensamiento crítico. Y eso te va a la cuestión de las ideas. A veces los hijos toman y dan por sentado todo lo que ven, porque no tienen una cosmovisión, una idea, unos anteojos a lo que dice la Biblia correctos desde su casa. Tienes gente con una cosmovisión, hablando bíblicamente, 1 kilómetro de extensión, pero un centímetro de profundidad. Entonces, cuando a la gente lo puedan confrontar con una ideología, con una filosofía, ¿es en realidad correcto lo que dice la Biblia? ¿En realidad crees lo que dice Génesis? ¿Tú crees en un diluvio? ¿Tú crees en la creación versus la evolución? Y tus hijos pueden ponerse a temblar porque no tienen sustento. Y la oración del pecador no les es suficiente. Exactamente. Y es que es obviamente, estás hablando que estos son profesionales entrenados y que por lo menos saben sus argumentos, y volvemos a este tema porque me recuerdo las palabras de uno de mis mentores, el doctor Sproul, R.C. Sproul. Él siempre decía, tienes que saber lo que crees y por qué lo crees. La cristiandad, la Biblia es absolutamente congruente
Y es el único sistema de cosmovisión y filosofía, por usar esa palabra, que tiene una respuesta para todo lo que sucede en el universo. Porque todo sistema de filosofía tiene que dar una respuesta a todo lo que sucede, a las tragedias que suceden, tiene que tratar con todas las cosas que suceden, tiene que tratar con el COVID, tiene que darle una respuesta al COVID, el ateísmo tiene que darle una respuesta al COVID, a los terremotos, a los maremotos, porque obviamente algo está mal en el universo. Y cuando vemos lo que la cristiandad tiene que decir acerca de todo eso, la cristiandad está muy por encima de cualquier otra filosofía, porque tiene una respuesta para todo el sistema. De una manera congruente, tiene sentido, es defendible y es lógica. Y no de que dependa de la lógica, simplemente porque es la verdad. Y la verdad siempre está en alineamiento con la lógica, ¿verdad? Entonces, entrenar a nuestros hijos a saber lo que creen y por qué lo creen es absolutamente fundamental, aun si es que vamos a mandarlos a la universidad. ¿Sí me explico? O sea, es algo esencial, pero los mandamos como carne de cañón. Claro, claro, y ese es el problema. Ahorita que decías, verdad, permítanme relatarles, bueno, nosotros tenemos en común escuchamos a un hombre de Dios llamado Kevin Swanson, y a bueno, parte de su currículum, algo muy importante son los proverbios, porque los proverbios pues realmente nos enseñan muchísimo e inician con lo más importante que dejan las universidades de fuera. ¿Cuál es el principio del conocimiento? Bueno, es el temor del Señor, el temor de Jehová. Entonces él hablaba una historia de un hombre llamado Dr. Thomas Stanley, y escribía un libro más o menos traducido, El millonario de al lado, y él hizo un estudio a 722 millonarios, por aquello si te importa mucho lo que dice el mundo, ¿no? Entonces él le decía, bueno, para ti, ¿qué fue lo más importante? ¿Cuál es tu clave del éxito? ¿Cuál fue el factor de tu éxito? Bueno, dice, pues las personas dijeron, no, tuve un doctorado en química y pues eso me hizo exitoso, pero resulta que la gente que tuvo eso como un factor determinante, el tener una carrera o un PhD, pueda tener su doctorado, eso estaba en el número 26 de la lista de factores. Pero el factor número 1, el más importante, fue decir la verdad. Y tú dices, bueno, ¿cómo eso va a ser importante? ¿Y dónde tú encuentras eso? Bueno, en el libro de Proverbios, arriba de 100 veces te habla acerca de que tú seas veraz, que compres la verdad y no la vendas, que realmente lo puedas hablar. Y decía, bueno, ¿cuál es el segundo? Pues el segundo es trabajar duro. En Proverbios nos habla muchísimo del perezoso. Ah, mira la hormiga, ¿qué estás haciendo? En tercer lugar, el tercer factor importante era la diligencia. En cuarto era el poderse llevar bien con los demás. Bueno, te suena el poder amar a tu prójimo. Quinto, y muy importante, conseguir un cónyuge que los apoyara. Y no por nada termina Proverbios 31 con la madre diciéndole, esa es la mujer que tú tienes que buscar. Y dice, qué increíble que millonarios, gente que no tiene la sabiduría de Dios, por sentido común y a lo mejor de forma pragmática, han encontrado que han sido factores importantes para ellos. Y dentro de su top 5 no se encuentra una carrera, no se encuentra el doctorado, sino cuestiones que tú y yo encontramos en la palabra de Dios. Una vez más, no quiere decir que esto esté peleado. Yo tendría muchas dudas para mis 4 hijos, mandarlos a la universidad realmente. Híjole, estaría muy complicado. Ahorita yo decirlo, pero como yo veo el sistema ahorita, las cosas no están mejorando, sino todo lo contrario. Yo estoy preparando a mis hijos para que ellos no necesiten irse a obtener un título, para que ellos puedan ganarse la vida y que puedan tener quizás un buen trabajo y que puedan formar. Bueno, la Biblia, Proverbios, te habla de trabajar, te habla de diligencia, que puedas emprender, te habla de economía, te habla de cómo ahorrar, cómo no estar en deudas.
la Biblia es relevante prácticamente para el día a día, hermano, lo es. Y es que la palabra, incluso economía, la encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que fue escrito en el griego antiguo. La palabra econo es familia, economía es ley, es la ley de la familia, ¿no? Y lo que queremos decir, o sea, no es que buscar una educación, ¿verdad? Entre comillas, es malo. El problema es que los profesores en las universidades tienen sus preferencias, sus tendencias y sus proclividades y sus filosofías y ellos inculcan. Entonces no te están enseñando simplemente los hechos del universo, ¿verdad? Sino que te están inculcando una filosofía, una manera de ver la creación y de hecho de negar la creación, si me explico. Ese es el punto, ese es el problema. Y lo que tú estás diciendo es que la Biblia lleva orgánicamente, nos enseña todas esas cosas esenciales y fundamentales e indispensables para ser exitosos en la vida. Ese es el punto. De hecho, esto es lo que Pablo quiere decir a Timoteo cuando le habla en su segunda epístola, en el capítulo número 3. Pablo le dice a Timoteo que él conoce las escrituras desde que él era un niño y que en ellas tienen el poder de hacerte salvo por medio de la fe en Jesucristo, porque la escritura, dice Pablo, toda la escritura, refiriéndose a la palabra escrita, ¿verdad? A la revelación de Dios. Pablo dice, toda la escritura es el aliento de Dios, dice Pablo. Y lo que quiere decir Pablo no está describiendo el método que Dios usa para darnos su palabra, sino que está describiendo el origen de la palabra. Es decir, lo que Pablo está diciendo, toda la escritura viene de Dios y por eso es suficiente para todo lo que el hombre pueda necesitar, ¿verdad? Entonces no necesariamente quiere decir que porque no vamos a mandar a nuestros hijos a la universidad que les estamos negando un futuro. Al contrario, estamos entregándoles lo mejor que les podemos dar, que es la palabra de Dios, y no solamente estamos pensando en el aquí y el ahora, pero estamos pensando también en el más allá, porque tiene consecuencias eternas, ¿no? Claro, claro. Y esta es una cuestión de, bueno, si tú y yo vamos, y mucha gente va a decir, oye, pues usan mucha Biblia, pues, bueno, hermano, ¿a dónde más podemos ir? Cuando tú vas a 1 de Pedro 3:15 es muy claro que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa a todos que demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Nuestros hijos deben estar preparados, deben defender su fe, deben defender lo que creen. Es muy triste, a veces te encuentras, yo radico en Los Mochis, Sinaloa, como dijimos al principio, trabajo a 30 kilómetros en un pueblo donde hay muchísimos testigos de Jehová, muchísimos, y tristemente han hecho un trabajo mucho más diligente, porque son muy diligentes, Sí. mucho más diligente que los evangélicos, los cristianos, y encuentras que ellos son adoctrinados de una forma muy poderosa, que si tú pones a un niño un testigo de Jehová de 12 años a debatir con adultos en una iglesia evangélica, híjole, fácilmente los van a impactar porque ellos están preparados. Erróneamente, pero están preparados. Tristemente, tuercen las escrituras, ellos tienen su propia traducción de las escrituras, pero es trágico que nosotros no preparemos a nuestros hijos así. Con la misma diligencia que ellos lo hacen. Con la misma diligencia, obviamente en la verdad, pero en el hecho de que tú los puedas, o sea, lanzarlos así, mi hermano, es como que tú vas en un bote a 120 millas y tú los tiras en medio del océano para que aprendan a nadar. Bueno, se va a dar un golpezazo porque va a 120 millas y tú lo estás tirando a un lugar donde la maldad, hablando de esto, no tiene piso. Entonces él
si no sabe nadar, si no tiene firme el cómo sustentarse, tu hijo se va a hundir. Claro. Y lo que él ha aprendido, si no tiene sustento, si él no lo puede sostener con la palabra de Dios, si él no lo cree, si él no puede o no tuvo una mente renovada para poder afirmar esto, tu, el, el, el peer pressure es muy grande, ¿no? La presión de grupo es Sí. demasiado fuerte. Entonces, en el momento que, eres el anticuado, eres el santurrón, oye, no importa si tú no haces esto, hemos visto que impacta muchísimo más a veces que los valores de los padres, que los valores bíblicos, y ahora se dejan guiar no solo por lo que dice la palabra, sino por lo que dice la presión que tienen a un lado. Sí. Y eso se vuelve tan poderoso, ok, junta a tus hijos con necios y no con sabios, como dice Proverbios 13:20, va a ser Y quebrantado. terminarán muertos, dice, el que se junta con necios termina muerto. Están los Claro. proverbios, ¿no? Es simple, pero realmente no, como que no lo tomamos en serio realmente. Ah, el, la presión, a veces nos preguntamos, ¿no? Me recuerdo de un sermón que hice hace como 2, 3 meses, prediqué en nuestra congregación y estábamos hablando acerca de que por qué Juanito no le gusta ir a la iglesia, ¿no? Y pues lo que sucede es que Juanito está siendo indoctrinado en un sistema de pensar que le dice que la Biblia está llena de errores y mentiras, ¿verdad? Y nos preguntamos por qué Juanito no está interesado en las cosas de Dios. Bueno, pues, ¿qué es lo que está entrando a la mente de Juanito, no? O sea, uh, eh, tenemos que tomar esto en serio. No podemos dejar la educación de nuestros hijos a un sistema, delegar la educación de nuestros hijos a un sistema que se levanta en contra de la ciencia de Cristo. No es bíblico. No, la Biblia no lo aprueba. Y decimos esto no con la intención de simplemente hacer sentir mal o ofender. Esta no es nuestra intención, pero sí es urgente. Sí vemos, la urgencia, la necesidad de decir estas cosas. Lamentablemente, la gran mayoría de pastores en Latinoamérica no tocan este tema. No lo tocan. No lo ven o no lo tocan o tienen miedo de tocarlo. Porque es algo controversial, porque hemos sido educados de esta manera. Así nos crecieron. Yo me expuse al sistema de educación secular. Y igualmente, o sea, me imagino tú también, ¿no? O sea, nuestros padres no sabían. Y por la gracia del Señor Jesucristo, el Señor nos ha abierto los ojos a su palabra. Y esta es la palabra clave aquí. Vamos a ser consistentes con lo que la Biblia dice en todo aspecto de nuestra vida o no. Esa realmente es la pregunta delante de nosotros en esta ocasión, ¿no crees? Claro, claro. Yo creo que a nuestros hijos necesitamos mostrarle esto. Es muy fácil que como cristianos, y yo me encuentro en tantas ocasiones, mi hermano, somos imperfectos, somos falibles nosotros. Servimos a un Dios perfecto, pero yo me equivoco, no guío a mis hijos, no los disciplino a veces en el amor y en la disciplina correcta, porque soy falible. Pero cuando yo le muestro a mis hijos que la palabra de Dios no es suficiente para cada área de mi vida, entonces yo me convierto en un sepulcro blanqueado. Yo soy un hipócrita porque yo a mis hijos les enseño que la palabra de Dios es relevante únicamente para el servicio del domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Pero cuando tú sales de ahí, eso no te sirve para nada en tu vida. Entonces la palabra exhalada por Dios, la palabra que vino a nosotros, no importa. Es meramente algo secundario, es un apéndice, y así como cuando tenemos apendicitis, lo puedes quitar de tu cuerpo y no sirve de nada. No, mi hermano, es el todo, quita el fundamento y se cae todo. Sí. No podemos dejarlo de lado. Entonces, no hay forma que nosotros estemos exagerando en esto. La responsabilidad es grande. Lo que está en riesgo es
grandísimo. Y yo la pensaría, mi hermano, 3, 4, 5 veces en arriesgar esto si tú no has probado el carácter de tus hijos. Y algo que es una realidad, o sea, mandamos a nuestros hijos no sé, a los 18 años tienen que elegir una carrera. Wow. Eh, yo tengo 37 y a veces me es tan difícil decir, Señor, ¿puede ir por aquí? O Señor, ¿cómo servirte en esto? Bueno, pones a un joven, entras al college y luego tiene que definir, y por aquello, si se equivocó o no se equivocó, puede tener un major, puede tener un minor, y tú dices, bueno, a lo mejor le atina. Y para mí eso va a ser el todo. Él sale de ahí, él va a ser un hombre exitoso. ¿En serio? ¿Has visto la cantidad de desempleo que existe en Estados Unidos? ¿Has visto la cantidad de gente que no puede ejercer? Sales con una deuda. Están, Sales en que están con no títulos tienes... y trabajan en McDonald's. Oh, wow, es lo que tú acabas de decir. Bueno, no tengo nada en contra de trabajar en No, McDonald's. pero, o Es sea, te metes a muy... una deuda Claro, por obtener aquello que piensas que, bueno, te va a abrir las puertas del dinero, ¿no? Por decirlo así, y terminas, la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, pero un gran porcentaje, por decirlo así, ¿verdad? No estoy muy arriba de los números, pero un gran porcentaje de esos que se endeudan con títulos terminan trabajando en el McDonald's o en el Wendy's o en el Walmart aquí en los Estados Unidos y con el título universitario. Uber o algún otro de de, quizás de los trabajos que tú no soñaste o que a lo mejor él obtuvo su major en biología y pues tú dices, pues bueno, ahí lo va a aplicar en el in and out y pues es en serio. Entonces, no tenemos nada contra esto. De hecho, envía a tus jóvenes a trabajar, que puedan conocer el valor Claro. del dinero, que puedan aprender, pero no esperes que la universidad le va a dar todo eso. La Y, universidad. y igual, o sea, siempre volviendo a esto, ¿no? El que se hagan millonarios no es la meta, ¿verdad? No es la meta del, del padre, no es la meta del creyente. O sea, sí, como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿ve? Hablamos de eso todo el tiempo, queremos lo mejor para nuestros hijos. Volvemos a lo mismo, ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? ¿Verdad? Todo viene por añadidura, dice nuestro Señor, pero ¿qué es lo que dice el Señor que debemos de buscar primero? ¿No? Es importante que no nos olvidemos de que la meta no es, bueno, yo quiero que mis hijos, ¿verdad?, tengan un éxito hablando de dinero. Bueno, sí, o sea, ¿quién no quiere que sus hijos tengan lo necesario, no? Pero lo primero es lo primero, ¿verdad? Volviendo a eso, volviendo a eso. Pero creo que, hablando prácticamente, no, vamos a hablar la próxima vez de cómo podemos empezar, ¿verdad? Nunca es tarde, ¿no? O sea, en la providencia del Señor escuchaste este programa y lo llevaste a la Biblia y te has dado cuenta que lo que estos dos hombres están hablando aquí, ¿no? Es bíblico y has llegado a la convicción, pero ya quizá tu hijo va a entrar a la universidad o va a entrar a la preparatoria o al bachillerato, lo que sea, o está pequeño todavía, ¿verdad? En la primaria. Bueno, en cualquier punto de la vida nunca es tarde. Creo que es bueno que hablemos de esto, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a cambiar esto, ¿no? ¿Qué piensas tú? Claro, claro, digo, sería muy trágico y sería incluso muy malo de nuestra parte que solo levantáramos la vista hacia el problema que existe ahorita, ¿no? Y no diéramos una solución. Y si me permites, como un adelanto, pues Claro, necesitamos volver nuestro corazón hacia nuestros hijos. Definitivamente, nosotros hablamos o has hablado tú de
discipulado, has hablado de una adoración familiar, como se es llamada. Necesitamos volver a eso, porque lo que te das cuenta es que no solo las iglesias no están discipulando, sino que esto va más allá. Los padres no están discipulando a los hijos. No hay momento que juntos podamos leer la palabra de Dios. Podemos hablar de noticias, podemos hablar de comida, podemos hablar de fútbol, de todo. No hablamos de la palabra de Dios. Esto es algo tan ajeno. ¿Sabes qué, mi hermano? En el momento que tú y yo sacamos a Dios y su palabra del centro, pues nos quedamos con una responsabilidad muy grande y con un hueco que vamos a tener que llenar con otra cosa. Pero tus hijos no van a tener una mente renovada y algo que los va a ayudar a sustentarse. Entonces, primeramente, necesitamos doblar nuestras rodillas y decir, Señor, te he fallado. Me arrepiento, Señor, necesito ir a tu palabra y reconocer que lo que tú dices ahí tiene mucho que decir para lo que yo estoy haciendo actualmente. Porque, perdona, hermano, si en algún momento alguna palabra puedes sentir que te puede satanizar. No, mi hermano, hay esperanza. Podemos arrepentirnos delante del Señor y el buen Señor nos permite cambiar. Dependiendo del grado hay consecuencias, siempre hay consecuencias en nuestras vidas, porque perdemos tiempo, porque nuestros hijos crecen, porque los mandamos al César. Y vuelven romanos, cosas, ¿no? Claro, y los regresan romanos, pero incluso si tú dices, bueno, mi hijo ya salió de la universidad, ya lo perdí, bueno, tú puedes volver tu corazón hacia tus hijos. Claro. Y está la gracia, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, o sea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que remueve nuestros pecados de nosotros. Y vaya, para aquellos que todavía tienen a sus hijos en casa y están pequeños, he hablado con padres cristianos que ya tienen hijos de mi edad y en muchas ocasiones cuando he traído el tema en alguna lección o en alguna sesión de enseñanza o qué sé yo, un sermón, me han dicho cómo hubiese querido escuchar esto 30, 20 años atrás. Y lo dicen con un pesar porque los hijos se fueron, abandonaron la fe, están caminando en el mundo y se dan cuenta y lo han reconocido que ellos tuvieron parte en el abandonamiento de los hijos de la fe, que ellos se convirtieron en un factor, ¿verdad? Y es una pesadumbre tan grande, ¿no? O sea, es difícil para estos padres porque ellos ven que no hicieron lo que debían de haber hecho como padres. Y lamentablemente esto es una realidad, pero yo también les digo que en parte ellos tienen obviamente la responsabilidad de esto, pero que la gracia de Cristo está disponible para nosotros, ¿verdad? Y que debemos, en cualquier punto que el Señor nos encuentre en esta conversación, bueno, a donde te encontró, arrepiéntete, ¿no? Y confiar en la providencia de Dios, como dijo un puritano de los años 1600, John Owen, dijo, la providencia de Dios es más sabia que el hombre, ¿no? Entonces, pero la exhortación es esa. A donde quiera que te encuentre esta conversación, en el nombre del Señor Jesucristo, la exhortación es, escucha este programa y examínalo bíblicamente para ver si está en alineamiento con la palabra de Dios. Y si lo encuentras así, bueno, entonces arrepentíos, ¿no? Arrepentimiento y fe, porque el perdón está en Cristo, está ahí. Y si estás escuchando esto, tienes que saber que existe el perdón, ¿verdad? Y empezar a donde estés. Tal vez ya no los hijos, tal vez nietos, ¿no? Pero empezar en algún lado. ¿Tú qué piensas de esto? Claro,
Claro, sí, y esa es la palabra de esperanza, ¿no? Yo hace unas semanas platicaba con la iglesia al respecto y, y había muchas caras muy tristes al respecto, ¿no? Porque sabían que ellos habían delegado su responsabilidad al Estado para que educara a sus hijos, habían delegado su responsabilidad espiritual a líderes juveniles o a la iglesia y de alguna forma ellos habían lavado las manos. Entonces yo podía ver la cara de dolor en sus vidas porque muchos jóvenes que crecieron conmigo en la iglesia, yo llegué a los 12 años, no están. Muchos de ellos han apostatado su fe, como decías, muchos de ellos están en perdición completa y yo no me puedo poner en una postura de autorrectitud, sino que la gracia de Dios me ha sostenido hasta este punto y debe haber una palabra de esperanza, mi hermano, pues acércate a tus hijos, ámales, exhórtales, ora por ellos y que ellos puedan volver al camino del Señor, porque es algo tan fuerte cuando ellos vienen y dicen, perdí a mi hijo porque yo no hice lo que tenía que hacer. Y entendemos que los medios de gracia que el Señor nos da, algo importantísimo es que tú y yo estemos como padres hablándoles, trayéndoles la palabra de Dios, exhortándoles, amándolos de la forma correcta, pero el buen Señor en su soberanía, en el momento que Él quiera, Él va a tener un encuentro con ellos. Y, wow, nuestra oración sea, Señor, que sea lo más temprano, Claro. salva sus vidas, pero al final de cuentas, bueno, el agricultor sale todos los días, tira la semilla y no sabe cuándo esta terminó. Eso es lo que dice una de las parábolas Claro. del Evangelio. Pero esa es nuestra labor como padres. Yo salgo, entrego la semilla, la riego, quito la hierba, estas cosas que no deberían ser, lo tengo que limpiar de forma diligente, de forma temprana, pero yo comparto la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Si tú y yo no lo estamos haciendo, mi hermano, empieza ya, no esperes a que sea aún más tarde, no empieces hasta que tu hijo vaya a la universidad y lo hayas perdido del todo, Claro. sino que es un buen momento de buscar al Señor, rendirte y que juntos como familia puedan amarle. Y eso es el mensaje que yo quisiera darles. Yo pude conocer de eso de chico y la guerra sigue siendo tan clara, Eric. Yo creo que tú sigues lidiando, llegamos cansados del trabajo y queremos Claro. de adoración familiar, y tus hijos dicen, papá, ya no vamos a cantar ahora, no, hijo, solo voy a orar, y yo por mí, por todos mis amigos, y papá, pero yo quiero que tú me hables. Es una batalla constante y requiere intencionalidad, porque créeme que cuando llego del trabajo lo que quiero es ya bañarme, relajarme, tener mi cena y sentarme a ver quizá un rato de televisión y ya irme a dormir, ¿verdad? Y están los chiquillos arriba y quieren tiempo, quieren disciplina y luego los mamá da el reporte y bueno, y la adoración y a veces estoy leyendo y me estoy durmiendo, hermano. No vamos a glamorizar esto, ¿verdad? No lo vamos a pedestalizar y decir, bueno, esto es camino en las nubes y es maravilloso. No, es trabajo, es trabajo, es trabajo, es difícil, pero solamente tengo una oportunidad de hacer esto. Claro. Solamente tengo un chance. No voy a volver a... No me van a dar el segundo chance de hacer esto. Ellos van a estar en esta edad una vez. Y ya. Y cuando menos se acuerden, 14 años, ya tienen una filosofía propia, una cosmovisión de ellos. Ya piensan, ya tienen una visión del mundo y deseos, ambiciones. Y bueno, o sea, ya se cuenta que ya de los 14 para arriba ya lo que están esperando es simplemente dejar el nido, ¿verdad? Entonces, críticos son los primeros 12 años en la vida del hijo o la hija. Para cerrar,
Vamos a continuar primeramente el Señor la próxima semana, si el Señor nos permite grabar y todo funciona bien. Vamos a continuar con la conversación acerca de cómo podemos empezar, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar? Habrá el padre que diga, bueno, yo no tengo título universitario, yo no soy maestro, ¿verdad? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Verdad? ¿Dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Vamos a dar un poco de información, también un poco de información acerca de recursos. Tú mencionaste al hermano Kevin Swanson, un currículo excelente. Y de hecho en la descripción de este video voy a dejar un link para su ministerio en español, donde pueden encontrar recursos en español para la educación en el hogar. Es realmente básico, pero a la vez bien completo. Yo lo uso con mis hijos igual, su currículo. Muy bueno. Así es que vamos a abordar más un poco el tema de dónde empezamos. Y de hecho, quizá la próxima semana se nos una otro hermano pastor que de hecho vio este programa y me habló al respecto, un gran amigo mío, el pastor Rubén López, y se quiere unir a nuestra conversación, ¿verdad? Y creo que tiene también un punto de vista importante que aportar, porque él de hecho está involucrado con la universidad allá en El Salvador, de hecho. Entonces es como de un punto de vista desde adentro, ¿no? Va a ser interesante la conversación. Entonces, si el Señor lo permite, vamos a poder tener esta conversación la próxima vez que nos veamos. Así es, hermanos, que si ese programa lo encuentran de beneficio e edificación para el cuerpo de Cristo y de honra a nuestro Señor, pues les pedimos que nos ayuden a diseminarlo y nos dejen en el comentario. Y igual, o sea, déjenos el like. De esa manera es como funciona el YouTube, así es como se disemina. Entre más comentarios, más likes y todo esto recibe el programa, más lo promueven. Así que no les pedimos dinero, ¿verdad? Pero sí les pedimos que nos ayuden de esta manera para diseminar la sana doctrina. Hermano Tony, las palabras para despedirte de nuestra audiencia, hermano. No, pues por ánimo, mi hermano, digamos, estamos en esta lucha que firmamos y nos inscribimos cuando escuchamos por primera vez, estamos embarazados, vamos a ser papá, ¿no? Y un pastor que a mí me gusta escuchar mucho en República Dominicana, Sujel Michelén, dice que ese es un arduo trabajo. Tú te inscribes 20, 25 años donde tienes que morir al yo de una forma increíble, ¿no? Lo que decíamos ahorita, pero mi hermano, es un ministerio tan glorioso, en el cual tú y yo estamos siendo parte, y qué hermoso que Dios nos pueda sentar en la primera fila y somos actores principales de lo que Él está haciendo en nuestra familia. Cuando tú y yo presenciamos eso, que el Dios que aún obra en milagros puede transformar a nuestros hijos y hacer de aquel valle de huesos secos, levantarlos y darle aliento de vida, tú dices, wow, Señor, qué portentoso. Entonces, mi hermano, Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Buscadle mientras pueda ser hallado, y nos vemos en la próxima. Hay mucho que platicar, y pues un gusto y un gozo, Eric, estar una vez más por acá, y pues que el Señor nos ayude a continuar esto y que esas palabras sean vida en nuestras familias y en nosotros mismos, y a seguir adelante. Amén, hermano, amén. Entonces nos veremos la próxima semana si el Señor lo permite. Se me cuida.